Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer un pequeño recordatorio del tema de ondas. Este tema era bastante extenso. Entonces, en primer lugar, pues recordemos que una onda era una transmisión de energía sin transmisión de materia, ¿vale? Teníamos un fenómeno en el que teníamos energía que se transportaba sin que la materia se transporte. Que teníamos varios tipos de ondas, monodimensionales, bidimensionales, tridimensionales, longitudinales, si la dirección de propagación de la onda y la dirección de vibración del medio material coinciden, transversales, si la dirección en la que se propaga el medio es transversal a la dirección en la que se propaga la energía. Y luego teníamos mecánicas, que necesitaban de un medio material para que ocurrieran estas ondas, o electromagnéticas, que no necesitaban un medio material y que era pues una sucesión de campos eléctricos y magnéticos, ¿vale? Todo eso lo teníamos en teoría. La cuestión es que una onda correspondía a la ecuación de la onda, que es I de xt es igual a... Podemos usar el seno o el coseno, pero habíamos utilizado el seno. Kx más menos omega t más phi sub 0. Varias cuestiones. Primero, I no tiene por qué ser una I. A esto se le puede poner, pues, yo qué sé. En forma general se suele utilizar pues el psi, ¿vale? Puede ser cualquier magnitud. Hay ejercicios donde esto es una presión, hay ejercicios donde es una distancia, hay ejercicios donde es un campo eléctrico, ¿vale? Pueden ser muchas magnitudes las que se corresponden con una onda. Esto es una cuestión general, ¿vale? Más cuestiones. En primer lugar, esto es una onda monodimensional a lo largo del eje X, por supuesto xt, es periódica tanto en el eje X como a lo largo del tiempo. A sería la elongación máxima, se llama amplitud, ¿vale? Y es la elongación máxima. Si tenemos una onda tal que así, pues la amplitud se corresponde con la elongación máxima. Aquí tendríamos una elongación 0, la elongación es la distancia con el punto de equilibrio. K sería lo que se conoce como número de ondas, ¿vale? Y K es 2pi partido por lambda. Lambda, ¿cuál es? La distancia que hay desde máximo hasta máximo, ¿vale? Desde máximo hasta máximo o desde mínimo hasta mínimo es la distancia, la longitud de onda, es la distancia que se corresponde con un ciclo de esta onda. Esta onda se repite pues muchos ciclos. Ahí tenemos uno, otro ciclo, es decir, también me valdría, por ejemplo, desde este punto hasta este punto. Tiene que ser la misma longitud de onda. Las unidades, como longitud de onda es una longitud, pues las unidades sería el metro a la menos una. Esto se mediría en metros. Omega es la frecuencia angular. Y la frecuencia angular es 2pi partido por t. ¿Vale? Esta es la parte periódica en el espacio y esta es la parte periódica en el tiempo. Entonces la frecuencia angular es 2pi partido por t, siendo t el periodo de la onda, es decir, el tiempo que ocurre desde que viene un ciclo hasta que viene el ciclo siguiente. Si yo me fijo, por ejemplo, solamente en esta parte de la onda y esto está moviéndose en el tiempo, pues veo que llega un máximo, pongo en marcha mi cronómetro y cuando llega al siguiente máximo lo corto. Ese ha sido el periodo, que se mide en segundos. Por lo tanto, la frecuencia angular se mediría en radianes. Estos 2pi implica el ciclo completo, los 2pi radianes del ciclo completo. Las unidades son radianes por segundo. Radianes por segundo a la menos 1. Como la frecuencia es la inversa del periodo, pues muchas veces también se puede poner como omega es igual a 2 por pi por f, ¿vale? Ya que f es la inversa del periodo o el periodo la inversa de la frecuencia. Eso es indiferente. Phi sub 0 es el desfase inicial. Phi sub 0 sería la fase que tenemos cuando comienza a medirse nuestro experimento, que viene a decir pues poco más o menos que si cuando el tiempo estaba a 0, pues por ejemplo estábamos en una situación de máximo, o estábamos en 0 o en el mínimo o por la mitad, ¿vale? Pues eso se corresponde con un ángulo en radianes que esté medido aquí. Importante, todo esto que tenemos aquí dentro es lo que se llama la fase de la onda y hay que medirlo en radianes. Hay que medirlo en radianes y hay que ponerlo en radianes en la calculadora, ¿vale? Eso era muy importante. En general, el desfase lo podemos hacer 0, ¿vale? En general podemos hacer nuestro desfase es igual a 0 si nos dan a elegir. ¿Y cómo sabemos nosotros cuando nos dan a elegir? Pues cuando no nos ponen una condición. Ahora, si nos dan condiciones, oye, en el origen
pasaba lo que sea, o en tal posición, en tal momento tiene que pasar esto. Si nos dan una condición, hay que calcularlo. Es decir, si por ejemplo nos decía, oye, escríbeme la ecuación de onda de tal frecuencia, tal número de onda, tal longitud de onda, ¿vale? Y que cuando empieza el problema está en la situación de máximo, ¿vale? En una posición máxima. Pues tú tienes que decir que cuando el tiempo vale 0, en tal sitio, la posición es A. ¿Vale? Entonces tú pondrías aquí tu A, aquí sustituirías tu X, aquí sustituirías tu T igual a 0, y me despeja el phi sub 0 y lo calcula, y saldrá un ángulo. Pues ese ángulo hay que dejarlo y tendrá que estar siempre en la ecuación, ¿vale? Es decir, a no ser que nos den condiciones iniciales, o condiciones no tienen por qué ser iniciales, una condición, pues nosotros podemos elegir. Y si nosotros elegimos, lógicamente elegimos phi sub 0 igual a 0, ¿vale? Una última cuestión. Este signo menos. Este signo menos se corresponde cuando la onda va de izquierda a derecha. Es decir, esto implica que esta es una onda monodimensional desplazándose hacia la derecha. Si la onda se estuviera desplazando hacia la izquierda, en ese caso en vez de un menos, sería un más. Como norma general vamos a suponer la onda de izquierda a derecha. ¿Vale? Bien, esta sería la posición que tendría una partícula con respecto al cero, ¿vale? La posición si fueran posiciones, o la presión, o lo que sea, como digo. Si derivamos la ecuación de la onda con respecto al tiempo, la derivada de I con respecto al tiempo, eso es la velocidad. ¿Vale? Entonces hay que derivar. La derivada de esta ecuación pues sería A, la derivada del seno es el coseno de, pues todo, kx menos omega t más phi sub 0. Y ahora hay que derivar lo que hay dentro con respecto al tiempo. Esto es constante, por lo tanto la derivada sale 0, esto también sale 0 la derivada, y la derivada de menos omega por t con respecto al tiempo es menos omega. ¿Vale? Es decir, que la velocidad vale menos omega t. Estos serían, pues, por ejemplo, metros, si fueran distancias, estos serían metros por segundo y nos indicaría la velocidad de la partícula del medio hacia arriba y hacia abajo. Si volvemos a derivar con respecto al tiempo la velocidad, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, saldrá la aceleración. Me he puesto aquí y es x. La aceleración con respecto a x y t. Entonces la derivada de esto con respecto al tiempo, pues estas son dos constantes, menos a por omega. La derivada del coseno es menos el seno, aquí pongo un signo más, el seno de kx menos omega t más phi sub 0, y ahora tengo que volver a derivar lo que hay dentro, y otra vez me sale menos omega, es decir, que también era menos. Omega por omega, omega cuadrado. Si me fijo en la primera y en la última, veo que la aceleración es igual a menos omega al cuadrado por la posición. Bueno, hemos visto que esto es la velocidad de una partícula del medio, ¿vale? Y esta sería la aceleración que tendría esta partícula del medio. Pero podemos ver también la aceleración, la velocidad de la onda. Sería la velocidad a la que el frente de onda se desplazaría en horizontal. Esa velocidad va a valer la longitud de onda por la frecuencia. ¿Vale? Más cosas. Cuando teníamos, en vez de una onda mecánica, que como digo, pues puede ser una onda de sonido, una ola, una cuerda, en vez de eso lo que tenemos es una onda electromagnética, entonces en ese caso lo que teníamos era una serie de campos eléctricos y magnéticos, por ejemplo, esto sería el campo eléctrico cuya envolvente formaría esta onda. ¿Vale? Ahora tendría aquí el vector campo eléctrico hacia abajo y aquí hacia arriba. ¿Vale? Y el vector, los campos magnéticos estarían formando un ángulo de 90 grados, esto está en perspectiva, ¿vale? Un ángulo de 90 grados con respecto al plano. La dirección de propagación de la onda electromagnética sería para acá. Bueno, si es una onda electromagnética, la velocidad sería la velocidad de la luz, ¿vale? Esta onda se propaga en este eje, en el eje vertical tendría, por ejemplo, el campo eléctrico, y en el eje horizontal tendría el campo magnético, que el campo magnético está en fase con el campo eléctrico, es decir, que donde está el máximo de campo eléctrico,
tengo el máximo de campo magnético. Lo estoy exagerando para que veáis que aunque esté en fase, no tiene por qué tener el mismo valor, ¿vale? Es decir, que aquí yo voy a tener un determinado valor de campo magnético, aquí, si este era el máximo, aquí tengo mi máximo, ¿vale? Y aquí también lo mismo, aquí donde está mi máximo, coinciden mis máximos, pero ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencias hay entre la onda electromagnética y la mecánica? Absolutamente ninguna. En vez de poner I, pues pondríamos E, ¿vale? Habría que poner un vector, por ejemplo, aquí sería el I, ¿vale? Entonces, E valdría, en vez de llamarle A, pues le ponemos campo eléctrico máximo, ¿vale? Pero luego ya, pues, seno de K por X menos omega por T más phi sub 0 en la dirección Y, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Pues el campo magnético sería exactamente el mismo. Bueno, exactamente toda esta parte sería exactamente la misma, lo que pasa es que en vez de la dirección, bueno, la Y no, perdón. El eje X está aquí y esta es la J, ¿no? El campo magnético sería, pues, campo magnético máximo por el seno de Kx menos omega t más phi sub 0, y si este era el eje Y o el eje X, esto sí, pues este es Z, por lo tanto, K, ¿vale? Es decir, que toda esta parte es la misma. Si la tenemos calculada para uno, lo tenemos calculado para otro. La única cuestión que puede ser distinta son estos campos. Y en ese caso, el campo eléctrico o el módulo del campo eléctrico siempre va a ser C por el módulo del campo magnético. Es decir, que el campo eléctrico máximo es C por el campo magnético máximo. Más cosas. Cuando tenemos una onda electromagnética, pues la velocidad no es v. Esta velocidad sería la velocidad de propagación de la onda en el medio. La que os tenéis que saber es que en el aire son 340 metros por segundo, ¿vale? Y en el caso de la luz, de una onda electromagnética, en el vacío es c, que es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿vale? Es decir, que en este caso, pues si nos dan el número de ondas y por lo tanto la longitud de onda, ¿vale? Podemos sacar la frecuencia angular, ¿vale? Porque lo mismo que tenemos esta ecuación para una onda mecánica, tenemos exactamente la misma ecuación con una onda electromagnética, pero en vez de llamarle v, pues pondremos c, porque es un valor constante, la longitud de onda será la longitud de onda de la onda electromagnética, y la frecuencia, pues también se llama frecuencia, lo que pasa es que por una onda electromagnética, en vez de usarse la f, se usa la nu, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sí, queda más chula. ¿De acuerdo? Entonces, pues en el caso de una onda, si normalmente con un ejercicio de ondas de una onda mecánica nos tienen que decir cuánto vale la longitud de onda para que calculemos K, y nos tienen que decir cuánto vale el periodo o cuánto vale la frecuencia para que calculemos omega, aquí con que me digan la longitud de onda, yo ya puedo calcular la frecuencia, ¿vale? Me dan la longitud de onda, pues calculo K. Pero también puedo calcular la frecuencia, y al calcular la frecuencia me da omega, ¿vale? Es decir, es la única diferencia que podríamos tener con respecto a una onda mecánica, ¿vale? Que nos podemos permitir incluso el lujo de que nos den un valor menos. Pues vamos a hablar también un poquito de fenómenos ondulatorios. Bueno, estos serían los... Bueno, espera un momentito. Una última cuestión antes de meternos en fenómenos ondulatorios sería hablar del desfase, ¿vale? Muchas veces nos están diciendo que, bueno, el desfase entre una onda y otra onda, o entre una onda y dos momentos dados. ¿Os acordáis de que esto era la fase, no? Pues cuando nos preguntan el desfase, esto se llama phi. La fase es phi. Si esto es fase inicial, es porque la fase es phi. Pues cuando nos dicen un desfase, que calculemos el desfase, sería la fase final menos la fase inicial, ¿vale? O la fase de un punto de la cuerda con respecto a la fase de otro punto de la cuerda. Sería coger lo que hay aquí dentro en un instante o en un momento dado, menos exactamente lo mismo, pero con otro valor, ¿vale? Es decir, que parecen ejercicios complicados porque, oye, ¿qué desfase hay en la cuerda entre tal punto y otro? Pero consiste solamente, te olvidas de la parte de fuera de la ecuación, te olvidas de la amplitud, te olvidas del seno. Solamente te fijas en la parte que se corresponde con la fase de la onda, ¿vale? Y entonces restas la fase 2 menos la fase 1. Bien, fenómenos ondulatorios.
Pues tenemos muchos, ¿vale? Tenemos la difracción, tenemos la polarización, que consiste en que las ondas estén todas con el vector en la misma posición, ¿vale? Pues muy importante en el caso de la luz, ¿vale? Que estén todas en el mismo plano, por ejemplo. Pero nosotros la que más vamos a utilizar es la interferencia. Interferencia. Y además para casos muy particulares. Vamos a usar una interferencia de dos ondas que tengan exactamente la misma ecuación de onda. Es decir, la misma amplitud, el mismo número de ondas, la misma frecuencia angular. Eso se podía hacer, pues, si por ejemplo teníamos una onda y la hacíamos pasar por una doble rendija, por el principio de Huygens, cada una de estas rendijas se convertía en un foco de onda y estas dos ondas tienen las mismas características que la primera, ¿vale? Entonces, en un determinado punto, si yo quiero saber qué onda tengo aquí, cuál es la ecuación de la onda, pues esta sería la onda 1 más la onda 2, I1 más I2. ¿Vale? Supongamos que la ecuación de la onda original esta es I de xt, o de RT, porque esto ya no es en una dimensión, son dos dimensiones. Y de RT vale A por el seno de KX menos omega T, KR menos omega T más 0. Me quito el phi sub 0 por comodidad, ¿vale? Entonces, por el principio de superposición, la ecuación de onda aquí será la suma de estas dos. Es decir, que I sería I1, que es A, la onda 1 ha recorrido, son exactamente iguales, la única diferencia es que está recorrido en una distancia R1 y está recorrido en una distancia R2. A seno de KR1 menos omega T más A seno de KR2 menos omega T. ¿De acuerdo? Y entonces aquí pues teníamos suma de senos, ¿vale? Una suma de senos, las propiedades de la suma de senos, pues sacará factor común. Y el seno de A más el seno de B era igual a 2 veces el seno de la semisuma por el coseno de la semirresta. Es decir, y haciéndolo rápido, porque paso a tener los apuntes, esto sería 2 veces A por el seno de la semisuma. KR1 menos omega T más KR2 menos omega T partido por 2, pues me queda KR1 más R2 partido por 2, menos omega T partido por 2, pues menos omega T. Y ahora por el coseno de la semirresta, que sería K R1 menos R2, R1 menos R2 partido por 2, y menos omega T, el otro menos omega T, pues 0, ¿vale? Entonces normalmente lo que se hacía es que este coseno se ponía delante, y teníamos que I es 2A coseno de K R1 menos R2 partido por 2 por el seno de K R1 más R2 partido por 2 menos omega T. Bueno, de tal manera que a esto le llamamos, pues si observamos la misma ecuación de onda de antes, porque básicamente es lo mismo, ¿vale? La única diferencia es que ahora en vez de tener una amplitud que vale A, tenemos una amplitud que depende de la posición relativa o de la distancia relativa con respecto al origen de las dos ondas. Entonces aquí pues teníamos un par de casos interesantes. La constructiva. La constructiva es en el punto en el que las dos ondas se suman, ¿vale? Es decir, aquí tenemos 2A, el coseno es un número que va a ir desde el más 1 hasta el menos 1, pasando por el 0. Entonces, en el caso de la constructiva, pues sería aquella en el cual el coseno de todo esto que hay aquí dentro vale más 1 o menos 1. En ese caso, pues las dos entran en concordancia de fase, ¿vale? Las dos entran en fase y por lo tanto la amplitud de una onda se suma a la amplitud de la otra onda. Entonces, para ello ¿en qué puntos ocurrirá eso? Pues para que el coseno valga esto, lo de aquí dentro tiene que valer, pues tiene que valer 0. He puesto coseno, sí, tiene que valer 0, tiene que valer pi medios, perdón, tiene que valer pi, tiene que valer 2pi, etcétera, ¿vale? Entonces, pues lo que ocurre en el caso de la constructiva es que K medios o K por R1 más, perdón, menos
R2 partido por 2 tiene que valer 0, pi, 2pi, 3pi, npi. ¿Vale? Y como K es 2pi partido por lambda, pues tenemos 2pi partido por lambda por R1 menos R2 partido por 2, este 2 y este 2 se nos va, vale, n veces pi. O lo que es lo mismo, va a ser aquellos puntos donde R1 menos R2, la distancia, la separación que hay entre uno y otro, vale, hemos quedado que vale n por pi, el pi se nos va, ¿vale? Este pi con este pi se nos va, n por lambda. Son múltiplos de la longitud de onda. Mientras que en el caso de la destructiva, pues lo que ocurre es que el coseno de todo esto que tenemos aquí, pues va a valer 0. Que lo que ocurre es que llegan en oposición de fase y siempre la elongación de una se contrarresta con la elongación de la otra. ¿Dónde ocurre esto? Pues esto va a ocurrir en pi medios, en 3 pi medios, recordad que tiene que ser en radianes, 5 pi medios, etcétera. Es decir, en 2n-1 pi medios. ¿Vale? Los números impares de pi medios. Con lo cual, 2pi partido por lambda, r-1 menos r2 partido por 2 sería igual con los números impares, 2n-1 pi medios. Se tacha el pi con el pi, el 2 con el 2, y entonces lo que tendríamos sería que la diferencia entre los caminos recorridos por ambas ondas serían números impares de lambda medio. También se podría poner 2n más 1, ¿vale? En ambos sitios. La diferencia está en que aquí estamos considerando el primer número de la lista, el 1, 2 por 1, 2 menos 1, 1, mientras que si ponemos el 2n más 1, el primer número de la lista sería el 0, ¿no? 2 por 0, 0 más 1. Un pequeño detalle tan solo. Pues bien, estos serían, por lo tanto, todos los puntos en los que hay una interferencia constructiva, en los que hay una interferencia destructiva, y los otros puntos pues serían puntos donde no ocurre ni una cosa ni la otra, ¿vale? Donde no tenemos una amplitud 0 o una amplitud del doble de la onda original. Un caso particular y muy interesante de las ondas de la interferencia consiste en una onda que vaya en la dirección X, ¿vale? Una onda monodimensional. Tenemos una onda que llega, que en un momento dado choca, rebota, y que entonces en la propia cuerda, pues si es una cuerda, ¿vale?, tendremos una interferencia de esa onda consigo misma. Sería, como digo, un caso particular, pero muy interesante porque esos son lo que se llaman ondas estacionarias. Y vamos a darle luego una aplicación. Entonces, como hemos visto, pues la onda estacionaria tendríamos, vamos a hacerlo ahora un poquito más rápido, sería A por el seno de kx menos omega por t más A seno de kx más omega por t. Esta es la onda yendo hacia la derecha, esta es la onda yendo hacia la izquierda. Si lo sumamos, pues nos queda 2A, y hemos quedado que sería pues el seno de la semisuma kx menos omega t más kx menos... esto es menos omega t, este es más omega t, se nos van los omega y nos queda 2kx partido por 2, pues sería seno de k por x, y ahora por el coseno de la semirresta. Coseno de la semirresta, entonces sería kx menos kx se nos va, y menos omega t sería menos 2 omega t partido por 2. Entonces, menos omega t. Lo que pasa es que el coseno de menos omega t es lo mismo que el coseno de omega t, ¿vale? Y por eso se suele poner así. Y esta sería la ecuación de una onda estacionaria, donde también hay una serie de puntos donde tenemos nodos y otros donde tenemos vientres, ¿vale? Un nodo se llama onda estacionaria, por ejemplo, si fuera esta, pues porque este sitio va siempre, los nodos los tenemos en unos puntos determinados, ¿vale? Y los otros pues están oscilando siempre con la misma amplitud, ¿vale? Con una amplitud que depende de la distancia x. Entonces estos serían los nodos y estos puntos son los vientres. En concreto, matemáticamente, analíticamente, pues tendríamos los vientres en los sitios donde, porque estamos hablando de posiciones, ¿vale? Los sitios donde el seno de kx vale más menos 1, entonces
seno de k por x es igual a más menos 1, ahí lo que tenemos son los vientres. Y claro, entonces, ¿en qué sitios tenemos más menos 1? Pues cuando lo que hay aquí dentro, cuando k por x vale, son los números impares de pi medios, ¿vale? Tendríamos el primero en el pi medios, luego en el 3 pi medios, en el 5 pi medios, en el 7 pi medios, 2n menos 1, pi medios. Vale, aquí, como estos dos pi partido por lambda, se nos va el pi con el pi, y nos queda que sería aquellos x que tengamos 2n menos 1, el lambda lo pasamos aquí multiplicando, y el 2 con este 2, lambda cuartos. ¿Vale? Estos son los puntos donde hay vientres en una onda estacionaria. De forma análoga, los nodos serán los sitios donde el seno vale 0, las posiciones x donde vale 0. Entonces, para ello, el seno de kx es igual a 0, y esto ocurrirá si solo si k por x vale pues 0, pi, 2pi, 3pi, n veces pi. ¿Vale? Y por lo tanto, pues lo mismo, haciendo aquí estos 2pi partido por lambda, el pi se nos va con el pi, y tenemos que serán los x que sean n veces lambda medio. Yo no aconsejo que utilices estas ecuaciones, porque luego, ¿qué aplicaciones tenía los fenómenos o las ondas estacionarias? Pues lo solíamos aplicar a instrumentos musicales de viento o de cuerda. Los de viento, pues como no entran en lavado o no suelen entrar en lavado, pues aunque lo estuvimos trabajando, no voy a recordarlos aquí, mira que los apunte. Pero vamos, recordaros que en los puntos donde estaba el tubo con el exterior, que estaba abierto por un lado o por otro lado, en los tubos los que teníamos el tubo abierto al exterior, la presión era máxima, teníamos un vientre en los extremos, ¿vale? Mientras que si el tubo estaba cerrado, ahí teníamos un nodo. Nosotros nos vamos a centrar en la cuerda cogida por ambos extremos, que es en lo que se basan la mayoría de los instrumentos musicales. Entonces os dije que aquí lo que quiero, más que utilicéis la ecuación de antes, que utilicéis un razonamiento gráfico. A ver, si yo tengo una cuerda que está atada en ambos sitios, tiene que tener nodos en ambos sitios, con lo cual pues tenemos distintas configuraciones en las que podemos tener una onda estacionaria así. La más sencilla sería que la cuerda vibre en este modo, que sería el modo fundamental, ¿vale? El n igual a 1. Si la cuerda tiene una longitud L, pues aquí lo que podemos decir es que si observamos esto es media longitud de onda, ¿vale? Pues entonces en este caso L vale la mitad de la longitud de onda, con lo cual la longitud de la onda será 2 veces la longitud de la cuerda. Y de aquí podemos sacar la frecuencia si sabemos la velocidad de la onda en la cuerda, ¿vale? Y si no, pues nos suelen dar las dos cosas y de ahí sacamos la velocidad. En fin. El siguiente modo de vibración pues sería aquel en el que tenemos nodos en ambos extremos. Entonces, en este caso, la longitud de la cuerda coincide con la longitud de onda. El siguiente modo, este sería n igual a 2. El segundo modo de vibración, el tercer modo de vibración con su tercera frecuencia, porque son frecuencias distintas, se supone que esto es igual. Pues en este caso L sería 3 veces lambda medios, con lo cual la longitud de onda sería 2/3 de la longitud de la cuerda, y así sucesivamente. En vez de utilizar la otra ecuación, yo lo que aconsejo es dibujar el modo de vibración. Que nos dicen que tenemos 3 vientres, pues dibuja una onda con 3 vientres. 1, 2 y 3. Esta. Y ya mide directamente, de aquí saca la longitud de onda, y de la longitud de onda la frecuencia con V es igual a lambda por F. ¿Vale? Y por lo tanto el sonido con el que vibraría. Teníamos además el efecto Doppler. ¿Vale? El efecto Doppler solamente lo hemos visto cualitativamente, que consistía en lo que ocurre cuando tenemos una fuente sonora que se mueve, sonora generalmente, aunque también puede ser con la luz, que se mueve con velocidad v, una fuente emisora de ondas, ¿vale? Entonces, claro, si tenemos la onda quieta, pues tendríamos los distintos frentes de ondas alejándose, y entre frente y frente, pues lo que tenemos es una longitud de onda. Tenemos todo el rato la misma longitud de onda, y por lo tanto, si esto fuera sonido, escucharíamos todo el rato el mismo sonido. Ahora, si lo que tenemos es una fuente en movimiento, como hemos dicho, pues lo que va a ocurrir es que si se está desplazando para acá, conforme se va moviendo, va avanzando el frente de onda sonoro, pero el segundo frente de onda, es decir,
nos vamos a encontrar una cosa de este estilo. Se supone que estos son circunferencias. Y conforme ha ido desplazándose hacia la derecha el punto, lo que ocurre es que por este lado se amontonan más los frentes de onda, se juntan más los frentes de onda, mientras que por este lado se separan los frentes de onda. No es por nada, es que para cuando se emite el siguiente frente de onda ya no está el punto aquí, sino que ha avanzado algo. Y por eso el siguiente frente de onda, que es una circunferencia, la tenemos con el centro un poco más a la derecha. ¿Vale? Entonces, ¿el resultado cuál es? Pues que aquí tenemos longitudes menores, con lo cual frecuencias mayores, sonidos más agudos. Mientras que por aquí lo que tenemos son longitudes de onda mayores, están más separados los distintos frentes de onda. De aquí salen que son frecuencias más bajas, un sonido más grave. ¿Vale? Esto pasa con las ambulancias, con los coches o con la luz. Cuando tenemos esta situación, lo que ocurre es que la luz se desplaza al rojo, ¿vale? Que es lo que ocurre cuando una fuente luminosa se aleja de ti. Mientras que por esta zona pues, se desplaza hacia el azul, ¿vale? O al violeta. Y lo último, pues el aspecto energético de las ondas, ¿vale? Aunque no tengamos pérdida de energía, lo que sí ocurría es que la energía se repartía a lo largo del frente de ondas. Normalmente solemos tener ondas en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿vale? Entonces, en el caso de una onda, si nosotros tenemos aquí una fuente de energía, se suele poner potencia, que sería la energía por unidad de tiempo, los julios por segundo. Pues esta potencia se reparte en los distintos frentes de ondas. ¿Vale? Tenemos la misma potencia, pero repartida cada vez en una superficie o en una longitud mayor. Si esto fuera una onda bidimensional, estos serían longitudes. Entonces tendríamos los mismos vatios, pero repartidos en toda esta longitud. Ahora, nosotros lo que hemos solido hacer es esto, utilizarlo para el sonido. Porque en el caso del sonido, como es una onda tridimensional, esto no son circunferencias, sino que son esferas, ¿vale? Y entonces lo que tenemos es que esta potencia de la onda se reparte en toda la esfera, en toda la superficie de la esfera. Son frentes de ondas esféricos y se reparte. Y se define la intensidad de la onda como la potencia entre la superficie. Si fuera, como digo, una onda bidimensional, como una ola en un estanque, pues ahí la intensidad sería la potencia de la onda dividida entre la longitud, los 2 por pi por r metros, que tengamos la ola circular, ¿vale? Y sería la unidad de pues, vatios partido por metro. Pero bueno, esto normalmente solemos utilizarlo para el sonido, con lo cual las unidades serían vatios partido metro cuadrado. Y como normalmente el medio es isótropo y por lo tanto estos son esferas, pues la superficie de una esfera sería 4 por pi por r cuadrado, ¿vale? De tal manera que si estamos a una cierta distancia de la fuente original, pues bastaría con poner el radio y aquí veríamos qué intensidad nos llega, cuántos vatios por metro cuadrado nos llegan a esa distancia. Esto, digamos, es el aspecto físico. Luego tenemos otra magnitud que le llamamos nivel de intensidad sonora, beta, que es lo que se mide en decibelios. Y beta es 10 veces el logaritmo de I partido I sub 0. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que de la potencia original que tenemos aquí, nos llega a nosotros una cierta intensidad, que la calculamos con esto, y al introducir eso, I sub 0 valía 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Al introducir ese factor, esta intensidad de aquí, pues nos sale un resultado, haríamos el logaritmo decimal de eso, lo multiplicamos por 10 y nos sale pues el resultado en decibelios. ¿Vale? En decibelios, que es lo que se utiliza una escala logarítmica, pues porque el oído responde de forma logarítmica. Entonces, para hacerlo de la forma más ajustada a nuestra percepción posible. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer del derecho o del revés. Para hacerlo del revés, recordemos que, es decir, si nos preguntan, oye, ¿a qué distancia estamos? Si aquí hay 40 decibelios, pues lo que haríamos sería estos decibelios dividirlos entre 10, ¿vale? Esto sería igual al logaritmo de I partido I sub 0, y la operación inversa del logaritmo es la potencia de 10. Entonces de aquí, recordad que esto es un número, ¿vale? 10 elevado a beta partido por 10 sería igual a I partido I sub 0. ¿Vale? Con lo cual de aquí despejamos I, esto es constante,
se llama el umbral de audición, se supone que es la intensidad mínima que hace responder a nuestro tímpano, y de aquí ya tenemos la intensidad, y luego de la intensidad en todo caso sacar R. Bueno, así un repaso rápido por las ondas, ¿vale? Pero aquí está yo creo que lo preguntable. Hasta luego.